Le quiero agradecer al doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, que nos tome la llamada esta tarde en Mega Noticias. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Oye, con el gusto de platicar contigo hoy este tema que bueno, sin duda llama poderosamente la atención porque además es un tema que es empleado también por el propio gobierno federal como un estandarte político. Hablemos de la pobreza, hablemos de la salud y de la seguridad social y todas estas aristas que tiene que a veces no terminamos de comprender, Gonzalo. ¿Cómo podemos evaluar hoy la política social del gobierno federal? ¿Está sirviendo para minorar la pobreza en el país? Mira, yo creo que no. Te doy un dato. En el sexenio pasado, si tú te fijas en el 10% de la población más pobre, ¿sí? Ellos recibían, o sea, el 60% de las familias más pobres recibía apoyos de programas sociales. El 60% de la población más pobre. Hoy lo recibe el 40% de la población más pobre. Es decir, todo política social y programas y lana que se va a la política social, en ese sexenio le toca menos a la gente más pobre. Por supuesto se reparte mucha lana, nada más que no le toca a la gente más pobre por razones realmente muy raras. No sé si no saben cómo llegar a la gente más pobre o no les interesa. Entonces, la gran paradoja, Magda, es que un gobierno que habla de primero los pobres y no sé qué tantas cosas, no está cumpliendo ese objetivo y no solamente no lo cumple peor que gobiernos previos para los más pobres, ¿no? Y cuando uno ve, Magda, digo, en el tema, por ejemplo, de acceso a los servicios de salud, pasan cosas similares porque en el sexenio pasado teníamos un esquema que para nada era perfecto, de seguro social, seguro popular, etcétera. Y entonces el gobierno decidió desmantelar el seguro popular y a cambio no dio nada, ¿no? Se inventó un INSABI que nunca sirvió y hoy se inventa el esquema de IMSS Bienestar. Entonces, lo que está pasando en 3 o 4 años es que la gente que menos tiene menos acceso a los servicios de salud que antes y ahora tiene que pagar de su lana cosas que antes no pagaba. Entonces, sin que fuera para nada un sistema de salud perfecto en los sexenios pasados, ni mucho menos, hoy estamos peor. En resumen, hoy la gente más pobre tiene menos programas sociales, menos apoyo a la salud, y si le añades el drama que nos dejó en educación el COVID, que le pegó a la gente más pobre, hoy la gente más pobre recibe menos atención de salud, menos calidad de educación y menos lana de programas sociales. Vaya forma en la que lo plantea, sin duda es sumamente fuerte el pensarlo así, ¿no? Dime una cosa, dentro de las discusiones que se están dando ya a partir de estas semanas y que seguramente se van a intensificar también en las próximas, es acerca del presupuesto de egresos de la Federación del 2023. ¿Qué consideraciones se deberían de estar contemplando ya en materia de bienestar económico? Porque sí, lo que sí vemos dentro de este presupuesto es que se sigue incrementando justo para esto, para los programas sociales, pero es sumamente preocupante lo que nos dices. O sea, tienen más lana, pero no le están direccionando entonces a las áreas adecuadas. Un par de cosas. El presupuesto de programas sociales ha crecido, sigue siendo menor al pico que se tuvo en 2014-2015. O sea, los programas sociales hoy, en la suma del presupuesto, es menor que en 2014. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, no es que sea el presupuesto más alto de la historia, eso no es verdad. 2, ya decíamos, se destina menos a la gente que menos tiene y se destina más, por lo tanto, a la gente que tiene mayores ingresos. Entonces, si tú ves un análisis detallado, del 50% de gente que tiene más recursos, ellos sí reciben más programas sociales. El programa que más ha crecido es el programa de adultos mayores. Este es seguramente el programa emblemático de
de este gobierno siempre lo ha sido para López Obrador desde que era jefe de gobierno. Él, si tú recuerdas, propuso este programa de adultos mayores desde que estaba en la Ciudad de México. Claro. Y tiene este programa tiene varias cosas. Efectivamente, la gente adulto mayor requiere la lana porque el sistema de pensiones de México siempre ha sido bastante malo y solamente una fracción pequeña de población va a tener una pensión cuando ya no tenga chance de trabajar. Por lo tanto, sí es importante un apoyo a adultos mayores, pero le ha dado un rédito electoral muy bueno al hoy presidente y antes jefe de gobierno. Este programa es emblemático porque realmente la gente agradece el apoyo no va a los más pobres, pero toda la gente o mucha gente que lo recibe lo agradece, y esto lo sabe el presidente con su instinto político, que es muy bueno, por cierto. Sabe que este programa es el programa que más réditos electorales le da, y esa es la razón principal, desde mi punto de vista, por la cual se incrementa este programa. Ahora, dime una cosa, ¿qué sí está funcionando de la política social actual? Este programa, por ejemplo, sí está dando resultados más allá de los beneficios políticos que se pueden llegar a tener. ¿Sí está sirviendo? Mira, obviamente cuando hay gente que recibe la lana, pues siempre es bienvenida la lana. Me preocupa mucho que la repartición del programa de adultos mayores sea contrario a la justicia social. Es decir, se le va más a gente que más tiene y no se le va tanto a la gente que menos tiene, como ya lo dije varias veces. Es decir, una persona que tuvo la fortuna o tiene la fortuna de tener una pensión formal del IMSS, ¿no?, o del ISSSTE, además recibe el programa de López Obrador. Entonces está recibiendo doble, lo cual pues a todo dar para esa persona. Seguramente estará agradecida con el presidente. Pero la gente que menos tiene, ni tiene seguro, ni tiene pensión del Seguro Social, ni tiene pensión del ISSSTE, ni tiene ahorros de su bolsa, y tiene menos chance de recibir este programa. Por lo tanto, habrá gente agradecida por este apoyo, pero no los más pobres. Entonces, esa parte, si sirve, pues ya ha servido a algunos, no sirve para una mayor justicia social desde mi punto de vista, ¿no? Okay. Hay un tema que a lo mejor vale destacar, que es el incremento del salario mínimo, que me parece que ha sido acertado en este gobierno, un incremento mayor a la inflación. De hecho, el incremento del salario mínimo empezó a finales del sexenio pasado y en ese sexenio continuó más fuerte. Yo creo que sí se debía haber subido el salario mínimo porque estaba muy castigado en los sexenios pasados, ¿no? Y brevemente, para que podamos concluir, Gonzalo, ¿qué se tendría que hacer entonces? ¿Qué debería de estarse haciendo en este momento para lograr una mayor movilidad social, para garantizar también este acceso a la seguridad social que deberíamos de tener como mexicanos? Mira, es una pregunta bien complicada, pero te respondo porque ya hay poco tiempo. Uno, hacer que la política social al menos sea mejor distribuida, ¿no? O sea, al menos, o sea, lo mínimo. O sea, que sea tan distribuida como el sexenio pasado. Ya no digas que supere el sexenio pasado, que sea al menos igual de distributiva, ¿no? Que le llegue más lana a la gente que menos tiene, que hoy no pasa. Ese al menos debe de ser un avance. Segundo, que la visión de la política social sí sea de derechos, ¿no? El derecho implica no solamente dar lana, un tema asistencial, sino también darle calidad a los servicios educativos y de salud a la gente más pobre. Hoy no tenemos eso. Y, por supuesto, un tema que para la pobreza es fundamental es mayor crecimiento económico y mayor generación de empleos. Si eso no está, la pobreza no puede bajar. No puede bajar la pobreza en un país donde no se crece y donde no se generan empleos. La pérdida de empleos, Magda, empezó por ahí de la mitad de 2018. No fue por COVID, fue antes la gente diciendo, déjame
tenemos incertidumbre de lo que vaya a ser este presidente nuevo. Claro. Y el presidente nuevo no ha favorecido la generación de empleos, especialmente los de los privados, que son y siempre han sido los que generan mayores empleos. Eso no se favorece, ¿no? Claro. Me quedo con esta última parte que nos mencionas y que me parece fundamental, Gonzalo. La pobreza no puede bajar en un país en donde definitivamente no hay un crecimiento, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. Muchísimas gracias por estos minutos. Dale, un abrazo, nos vemos.